Bueno, ha llegado el momento de hablar de otros asuntos. Vamos a hablar de las ya famosísimas cláusulas suelo y además con noticias de última hora que no nos gustan nada. Por ejemplo, que la banca podrá devolver con productos y no en efectivo las cláusulas suelo. De todo eso vamos a hablar con Javier Zambudio. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Hola. Buenos días, muchas gracias. Bueno, menudo lío, pero la cosa pinta regular, ¿eh? La cosa pinta complicada. Ya ha habido varios aplazamientos del Real Decreto este que nos habían el último anunciado. Ayer o antes de ayer. Correcto, y no terminan de ponerse de acuerdo en qué solución van a dar a una cosa que tiene fácil solución. Bueno, vamos a empezar por el principio, para que todo el mundo pueda entendernos. ¿Cuál era la situación de las cláusulas suelo antes de la sentencia del Tribunal Europeo? Pues por la sentencia que publicó el Tribunal Supremo en el año 2013, declarada la abusividad y la nulidad de esta cláusula en cualquier procedimiento, pues se producía la extinción de esta cláusula del contrato y la devolución de intereses. ¿Qué sucedía hasta esta sentencia del año 2013? Los tribunales estaban admitiendo que si la cláusula era declarada nula, pues procedía a la devolución íntegra desde la firma del contrato de estos intereses, como así debía ser por justicia y por lo que en nuestra legislación. Después de esta sentencia del Supremo, lo que se hace es limitar la devolución de intereses desde el año 2013, fecha de publicación, en adelante. Con lo cual se estaba privando a los consumidores, a los clientes, de obtener esos intereses previos al año 2013. ¿Cómo saber si tú en el contrato de tu hipoteca puedes tener o no una cláusula suelo? ¿Lo pone así de sencillo o no es tan sencillo? No, no es nada sencillo. Es una cláusula que está, pues, como se dice... Como escondida, ¿no? Como escondida, en la letra pequeña. Como enmascarada dentro de una gran cantidad de cláusulas de difícil comprensión, con un vocabulario difícil de entender, si no te la explican, como debería haber hecho las entidades financieras, concienzudamente, para que todo el mundo le quede claro. ¿Cómo puede saber una persona que tiene esta cláusula suelo? Pues si tiene un préstamo de interés variable y ve que este préstamo, desde que sabe que los tipos de interés han bajado y está el Euribor especialmente bajo, le vienen cobrando todos los meses un fijo en su recibo, ¿de acuerdo? No se le aplica lo que pactó, es decir, los intereses que pactó, teniendo en cuenta lo bajo que estaba el Euribor. Si le vienen aplicando este mínimo todos los meses, es que tiene una cláusula suelo y, por tanto, está pagando un sobrecoste a la entidad financiera por los intereses de su préstamo. Y, por tanto, debe reclamar. Y, por tanto, debe reclamar. Bueno, y esta mañana nos encontramos con una noticia que comentábamos además al principio de la entrevista, y es que la banca podría devolver con productos y no en efectivo las cláusulas suelo. Esto quiere decir, hablando claramente, que no te dan el dinero que te corresponde, sino que te pueden dar ¿qué? Pues todo tipo de soluciones mágicas a llevar a cabo y a descubrir por las entidades. A ver, en primer lugar, el Real Decreto se esperaba para el día 23 de diciembre. Este Real Decreto prometía que en un plazo máximo de 3 meses se iba a devolver estas indemnizaciones, porque es legítimamente lo que ha decidido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De esto hemos pasado por los diferentes pareceres de los grupos políticos a que quizás se vaya a sustituir por una rebaja en el plazo de amortización, en el plazo de devolución del préstamo. Se ha pasado igualmente y se ha barajado el cambiar, que esto ya es lo último, cambiar la hipoteca de tipo variable, ¿de acuerdo? Sometida como esté el Euribor, a un tipo fijo. Con lo cual lo que se está haciendo es una suerte de trilerismo y se está jugando con los derechos de los consumidores y de los clientes con lo que realmente les pertenece, que es la indemnización de todos los intereses que han pagado de más, como ha fallado el Tribunal de Justicia la sentencia del 21 de diciembre. ¿Y hasta qué punto, Javier, el consumidor tiene derecho o posibilidades, en este caso, de decir no, yo no quiero lo que me está ofreciendo el banco, yo lo que quiero es mi dinero? Claro, pues es acudir a los tribunales. Para eso están los tribunales, para que un juez declare que la cláusula es abusiva, que no se ha informado correctamente al cliente, que no se ha actuado conforme a la normativa bancaria y no se ha facilitado toda la información por la entidad y, por tanto, sea el juez el que declare que esa cláusula es nula y que procede la devolución de todos los intereses como se haya fallado por el Tribunal Europeo. Es decir, que esta intención de los bancos de devolver el dinero con productos, pues es simplemente una intención de los bancos. Es decir, que tú puedes decir que no la quieres y no pasa nada. Claro, porque los bancos tienen muy interiorizado que esta cláusula no es ilegal. Y es cierto, no es una cláusula ilegal, es una cláusula abusiva. Pero ciertas entidades siguen pensando que informaron correctamente y que lo último que van a hacer es devolver por indemnización lo que le corresponde a los clientes. Les van a ofrecer tipos de soluciones que van a ser muy acordes. Por ejemplo, para que vayan un poquito prevenidos, ¿no? Los consumidores, a partir de este momento, los bancos le pueden decir que en vez de devolver el dinero que les corresponde, les van a dar ¿qué? Les van a reducir, por ejemplo, el plazo de devolución del préstamo hipotecario. En lugar de ser a 30 y tantos años, van a calcular lo que se le debe, van a hacer un cálculo y van a reducir el plazo de devolución. O simplemente les van a cambiar el tipo variable que tienen, como te comentaba antes, por un tipo fijo, con lo cual se le va a dar cierta sensación de seguridad al cliente de que va a pagar siempre lo mismo. Pero todo va a ser enmascarar algo que es
muy fácil de solucionar, y es, oiga, yo he pagado de más por mi préstamo por una cláusula que es abusiva, los tribunales europeos me lo han reconocido y por tanto tengo derecho a percibir esas indemnizaciones que legítimamente me corresponden. Hay otra sentencia, si no me equivoco, Javier, que también establece que además de devolver lo que se ha cobrado de más en la cláusula suelo, también se devuelven los gastos del contrato hipotecario, ¿no? Entonces, ¿qué gastos son esos que también se pueden devolver? Efectivamente, son gastos que, por una sentencia del Tribunal Supremo igualmente, son gastos que se han imputado, se han derivado por parte de la entidad financiera a los clientes, a los prestatarios, y que el Tribunal Supremo declaró abusivos. Es decir, si estos gastos benefician y son en exclusivo interés de la entidad financiera, no tiene por qué soportarlos el consumidor, el cliente, con lo cual gastos de formalización de escritura, gasto de notaría, gasto de gestorías y otro tipo, y gastos de ciertos impuestos a los cuales se hace asumir al cliente, pueden ser reclamados, y por tanto ya estamos con las primeras sentencias que están devolviendo estas cantidades que tiene que asumir el cliente al inicio del préstamo. ¿Los profesionales, los autónomos y las empresas también pueden reclamar, o solamente pueden reclamar los consumidores a título personal? Aquí estamos siempre hablando de consumidores que solicitan una operación de financiación hipotecaria para adquisición de vivienda. Los requisitos se han endurecido mucho más para autónomos, y para profesionales no podemos entrar por los mismos análisis legales, y no se pueden beneficiar de lo que sí se puede beneficiar el consumidor al uso. Autónomos, profesionales y empresas no. Es más difícil, es más complicado. Es más complicado, pero no es imposible. No es imposible, ¿o sí? es más no complicado. Es imposible. ¿Qué pinta tiene esto? Es decir, una cosa que todo el mundo se alegró, el que tenía la cláusula suelo al principio, dijo, qué bien, me van a devolver el dinero de lo que se han llevado, de lo que han abusado, de lo que no les correspondía a los bancos, pero ahora parece que todo se está enmarañando, ¿no? Y día a día, entre lo del Real Decreto que no se aprueba por parte del Gobierno, más lo que dicen ahora los bancos, se está enmarañando mucho. ¿Crees que finalmente esto se va a dilatar en el tiempo, como pasa con otros asuntos, y van a agotar por cansancio y por aburrimiento a la gente? Claro, estoy de acuerdo contigo. Creo que esto tiene un claro objetivo disuasorio. Lo que van a hacer es cansar, lo que quieren hacer es marear a la gente, y lo que quieren hacer es, sobre todo, que no se acuda a los tribunales de justicia en masa para, según dicen ellos, colapsar los tribunales de justicia. Ahora mismo la única seguridad que tenemos... ¿Pero tú crees realmente que se colapsarían los tribunales de justicia con la gente que está afectada? Claro que no. Claro que no. Lo único que no se quiere es llegar a esa situación como ha pasado en otras ocasiones. Con lo cual se va siempre a jugar con la paciencia y con el ánimo del cliente para ver si por el camino se pueden quedar el mayor número de gente posible y no se acude a los tribunales de justicia. Con lo cual, la única certeza que tenemos es que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es de inmediata aplicación, que ya tenemos las primeras sentencias que están corrigiendo esta doctrina que te comentaba antes, con lo cual la eficacia de estas sentencias es inmediata, y tenemos la protección de los tribunales para reclamar lo que nos pertenece legítimamente, como se nos ha dicho. ¿De qué va a depender que se apruebe finalmente ese Real Decreto del Gobierno? Intereses políticos en juego. Por ejemplo. No sabría yo concretarte. Intereses políticos... Son intereses políticos que no nos van a explicar y no nos vamos a enterar. Intereses políticos financieros, supongo que acuerdos con el Gobierno y esa suerte de reparto que se están haciendo entre los tres principales grupos políticos, de llegar a un acuerdo y de ver quién, creo yo, en mi opinión, se anota el tanto que pueda satisfacer más a los consumidores. ¿La situación de no mayoría absoluta en el Congreso podría hacer que esto finalmente tuviese un buen final? Es decir, claro, la intervención del resto de partidos políticos, entre ellos los que apoyan al Gobierno. Claro, el que apoya al Gobierno, pues solo hay uno. Claro, esto es una opinión personal. Si se ha aplazado en 2 ocasiones el Real Decreto es precisamente porque no terminan de ponerse de acuerdo sobre cómo hacer efectivas estas soluciones y estas satisfacciones a los prestatarios, a los clientes que tienen todo a su favor para plantear estas exigencias a las entidades financieras. Claro. Javier, para todos aquellos que nos estén viendo y que puedan sospechar o que sepan ya que tiene una cláusula suelo en sus contratos, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el orden que tienen que seguir para conseguir pues un final como se merece? Pues yo les recomendaría que acudieran a un profesional, que acudieran con su documentación, que se les estudiara la documentación, que se les explicara qué cláusulas abusivas o no tienen, cómo han incidido en el coste de su préstamo, que se le haga un cálculo de qué cantidades orientativas se pueden reclamar a la entidad financiera, y con esa información vayan a su entidad financiera o
planteen las acciones judiciales que, con toda la legislación a su favor y esta sentencia, les protegen y les animan a hacerlo, claro. Entiendo entonces que las posibilidades de triunfo de aquellos que reclamen son prácticamente del 100%. Te lo digo porque acudir a profesionales y empezar un proceso judicial también lleva unos gastos que en este caso ya tiene que cubrir el propio consumidor y hacerse cargo. Es decir, si tú vas a utilizar tu dinero para conseguir que te devuelvan otro dinero, las posibilidades de éxito, puesto que estamos diciendo también que se está enmarañando mucho la situación y que están intentando, pues, no vamos a decir engañar a la gente, pero aburrirla y cansarla, son del 100%, tal y como está la legislación y después de lo que ha dicho el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo? Absolutamente. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es clara, es determinante, corrige la doctrina del Tribunal Supremo y establece que lo nulo es nulo y, por tanto, se tiene todo el derecho a reclamar lo que sea legítimamente pagado de más. Y, aparte, no tenemos que olvidar que cuando se produce el reconocimiento por los tribunales de la pretensión que tiene cualquier demandante, es la parte contraria la que va a abonar esos gastos de abogado, procurador y de profesionales que intervenimos en cualquier procedimiento por haber satisfecho sus pretensiones, claro, por haber ganado. ¿Es mejor ir uno por uno? Es decir, que se asocien en grupos para, bueno, pues para, como al fin y al cabo todo es lo mismo, lo de la cláusula suelo, o es mejor que vaya la gente de forma individual, es mejor que se agrupen, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, en este país tenemos poquita cultura de demandas plurales, es decir, se nos ponen bastantes trabas a los abogados que hemos llevado algunos procedimientos con ciertas colectividades, puesto que se le pone muy fácil a los abogados de las entidades financieras y para dilatar el procedimiento y para también poner muchas trabas en la tramitación. Con lo cual yo recomiendo que se estudie caso por caso, que se valore caso por caso, que se vean los condicionantes que tiene cada uno en su préstamo y qué condiciones o qué informaciones le han prestado o no, y que por tanto acuda de forma individual a los tribunales y hagan valer lo que legítimamente le han reconocido los tribunales y lo que es de justicia como está declarado. ¿Cuánto se está tardando en devolver el dinero para todos esos casos, toda esa gente que ya ha llevado el caso a los tribunales y lo ha ganado? Más o menos, ¿cuánto tarda un banco en devolverte lo que te ha quitado? Decimos en obtener sentencia o en que se haga efectivo el pago al cliente. Las dos cosas. En obtener sentencia, dependiendo de si el banco tiene pues mayor ganas de colaborar. Bueno, ganas parece que tienen pocas, por lo bueno, que pero una vez presentado el procedimiento y abierto el procedimiento y señalado los trámites por parte del juzgado, sí se animan en cierta forma a dar una solución. Hay entidades que, por supuesto, agotan hasta el último momento. Pero en un plazo de año y medio podemos tener sentencias firmes con devolución de las sentencias. Sentencia y cobrando año y medio. Sí. O sea, con el dinero en tu cuenta, año y medio. Bueno, pues yo no sé si es un consejo que un experto como tú da, que se den prisa, porque para que no se dilate mucho en el tiempo, para que no se enmarañe todavía más y para que el proceso, puesto que es largo, año y medio, bueno, pues sea más efectivo, ¿no? Es decir, que no se deje pasar, porque cuanto más tiempo se deje pasar, pues puede que se complique más. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Zamudio, por aclararnos todas estas dudas. Ojalá la próxima vez que te veamos diga, mira, no se ha enmarañado, el Gobierno ha aprobado el decreto ley, los bancos ya por fin han dicho, venga, vamos a devolverle el dinero a esta gente porque este dinero no es nuestro y no nos corresponde. ¿Cuántos afectados hay en España? Se calcula que en torno al 1,5 millones de personas. ¿Y en la región de Murcia? No, cientos de miles, pero no podríamos cuantificar. Sí, porque seguramente todavía hay gente que está viendo sus contratos para ver si está. Todavía hay gente que no es consciente que tiene este problema, como hemos hablado antes. Javier Zamudio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta otra. Bueno, pues.